Salmo 69. Sálvame, Dios mío. Dios mío, sálvame, pues siento que me ahogo, siento que me hundo en el barro y no tengo dónde apoyarme. Me encuentro en aguas profundas luchando contra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta, ya los ojos se me cierran y tú no vienes a ayudarme. Tengo más enemigos que pelos en la cabeza. Muchos me odian sin motivo y quieren matarme. Me exigen que les devuelva lo que nunca les robé. Dios de Israel y Dios del universo, tú eres mi Dios. Tú conoces mis tonterías, no te puedo esconder mis errores. No dejes que por mi culpa queden en vergüenza los que confían en ti. No dejes que por mi culpa sean puestos en ridículo los que buscan agradarte. Por ti he sido ofendido, me arde la cara de vergüenza. Hasta mis propios hermanos me ven como a un extraño. El amor que siento por tu templo me quema como un fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Si me aflijo y no como, tengo que aguantar sus insultos, y si me visto de luto, tengo que soportar sus ofensas. Toda la gente del pueblo y hasta los borrachos hablan mal de mí. Dios mío, te ruego que me respondas en el mejor momento. Yo sé que me amas, así que ven a salvarme. Líbrame de los que me odian, sácame del barro en que me hundo, sácame de esta profunda corriente que me arrastra. Siento que me traga un remolino, no me dejes morir. Dios mío, tú me amas y eres bueno, respóndeme. Tú eres un Dios compasivo, préstame atención. No me des la espalda, pues estoy en problemas, date prisa. Acércate a mí y sálvame de mis enemigos. Tú siempre los estás viendo y sabes muy bien que me ofenden, me avergüenzan y me insultan. Cuando escucho sus ofensas, se me rompe el corazón. No tengo ánimo para nada. Esperaba hallar apoyo y consuelo y no lo recibí. Cuando tuve hambre, me dieron a comer veneno. Cuando tuve sed, me dieron a beber vinagre. Haz que sus fiestas y banquetes se conviertan en una trampa para ellos. Haz que se les nuble los ojos para que no puedan ver. Haz que se queden sin fuerzas. Descarga tu enojo sobre ellos, no los dejes escapar. Que sus casas se queden vacías, que nadie viva en ellas. Aunque tú ya me afligiste y me hiciste sufrir, mis enemigos me persiguen y se burlan de mí. Págales mal por mal, no los dejes disfrutar de tu perdón. Bórralos del libro de la vida, no pongas su nombre en la lista de la gente buena. Dios mío, levántame, dame ánimo. Yo soy muy pobre y humilde, pero te alabaré con mis canciones, te pondré en alto con mi alabanza. Eso te será más agradable que recibir muchas ofrendas. Cuando vean esto los pobres que te buscan, se pondrán muy alegres y recobrarán el ánimo. Tú, Dios mío, atiende a los pobres, no te olvidas de tu pueblo que se encuentra cautivo. Que te alaben cielo y tierra, que te alabe el mar y todo lo que hay en él. Tú vendrás en ayuda de Jerusalén y reconstruirás las ciudades de Judá. Tu pueblo tomará posesión del país y se establecerá en él. Los descendientes de tu pueblo recibirán el país como herencia. El pueblo que te ama se quedará a vivir en él. Amén. Buenos días al aula del Señor Jesucristo, en lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. Y en esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana leer el salmo número 69. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo 69. Y voy a tratar en estos poquitos minutos que tengo de hacer una explicación histórica y después de tratar de hacer una explicación hermenéutica cristocéntrica, centrada en este salmo, podríamos decir, mesiático, que está muy empapado con muchos textos en la vida y en la obra del Señor Jesucristo, en los sufrimientos de Él. Así que, dicho esto, voy a tratar de empezar. Este salmo, por supuesto, está
escrito por el rey David. Este es el contexto histórico de verdad del Salmo, ¿sí? Y cuenta, vamos a decir, en la introducción es amplia, pero él tiene un lamento que habla ahí, unas peticiones como siempre, incluso alabanzas al final. Pero el salmista en sí empieza, o el rey David está dirigiéndose como siempre, lamentándose. Generalmente con las personas que están sufriendo, lamentándose, generalmente se comunican con otras personas y de alguna forma les cuentan los problemas y las cosas que tienen y entre ellos se consuelan y se animan y se fortalecen. El cristiano, o como David, o como el Señor Jesucristo nos muestra el modelo ideal, van al trono de la gracia, donde pueden acudir ahí el pronto socorro y la consolación de Dios. Y ahí es como el salmista nos muestra una vez más acá que vemos que él se siente triste, abandonado, parece ser, donde no hay, se está ahogado, incluso ya no tiene más consuelo, sus enemigos ya están, lo tienen todo rodeado, es casi siempre como los mismos salmos, y él en su lamento siempre acude a lo mismo, al trono de la gracia. Y él reconoce que ha cometido un pecado, acá por menos David, que ha cometido un pecado y a causa de su pecado, podríamos decir, Dios o el Evangelio de alguna forma queda mal. Y él se lamenta por eso. Pero él reconoce, a causa del pecado trae reproche y queda mal, podríamos decir, el Señor. Y eso recae, pero él se lamenta y a causa de esa pide una petición de ser librado de los enemigos, de los acusadores que vienen a traerlo, y él solamente le queda confiar en la confianza, o podríamos decir en los atributos de Dios, en la confianza, en la misericordia, y que lo libre, y que tenga misericordia de él, porque él no es perfecto. Y entonces vemos una oración humilde, que él se regocija, líbrame de mis enemigos, que me acechan a causa de que yo he pecado. Y amado, esto nos muestra un poco del sufrimiento de Cristo vicario, aunque Cristo también clama al Padre, solo que Él no sufre. Él, a diferencia nuestra, vamos a ver si me da el tiempo, porque es muy amplio, que los sufrimientos de Cristo, o la kenosis que conocemos, como Él se despoja de lo suyo y se encarna, son sufrimientos, pero a causa que de Él es, podríamos decir, nuestro sustituto, nuestra cabeza federal, y a causa de eso Él debe cargar de nuestros pecados, y ese es el sufrimiento y la diferencia que Él va a cargar y sufrir y por nuestros pecados. Estos sufrimientos, vamos a decir que de alguna forma vemos que es de David, que muestra de alguna forma tipificando, es el tipo del antitipo de la pasión de Cristo. Y eso es lo que, vamos a decir, de alguna forma proféticamente lo está prediciendo o profetizándolo, porque acuérdese que el Señor Jesucristo es el siervo del Señor y Él va a ser odiado sin causa. Mañana en el día del Señor tengo que hablar, en el sermón tengo que hablar de alguna forma identificados con Jesucristo por medio de los sufrimientos injustos. Y esto es un poco de lo que tengo que hablar yo acá mañana, donde a nosotros mañana tengo que hablar un poco de este salmo, podría decir, porque tengo que hablar de Primera de Pedro, pero un poco de que esto nos trae un gran consuelo a aquellos que son perseguidos injustamente, porque Cristo sí fue perseguido injustamente y sufrió injustamente, nosotros no. A veces nosotros, podríamos decir, manchamos el Evangelio con nuestros testimonios, como el salmista acá se está diciendo, él de alguna forma, él está sufriendo el vituperio, pero él reconoce que ha pecado, pecados que ha cometido y el Señor sabe que está ahí, que él mismo lo ha visto. Pero Cristo no. Eso es lo que sucede y que vamos a ver acá. A diferencia de nosotros, Él no cometió pecado por nosotros y cargó nuestros pecados y sufrió. Y esto podría decirte, en las Biblias aparece como la oración del justo perseguido, en algunas Biblias. En otras Biblias aparece con el título de un grito de angustia. Según qué Biblia tenga usted, le va a aparecer, en otras aparece la oración del justo perseguido. Y acá no podría decirme tanto del justo perseguido de David, porque David no fue tan justo. Aunque tenía un corazón conforme al de Dios, cometió pecados él. Como todos cometimos pecados y cometemos pecados. Pero esto está hablando de aquel que de verdad no cometió pecado. Nosotros sí nos pueden perseguir y acusar y siempre van a encontrar algo porque no somos perfectos. Pero aquel que apunta a David acá es Cristo.
a él nada. Dice, ¿qué me pueden encontrar en mí? ¿De qué me pueden acusar? Decía el Señor. No hay nada. En cambio a él sí lo odiaban, ¿por qué? Porque él le mostraba sus pecados. Y esto nos muestra, yo creo que está súper empapado de mesiáticamente de las profecías del Señor Jesucristo. Y creo que este salmo trae un profundo consuelo para aquellos que son perseguidos injustamente por llevar la verdad del Señor Jesucristo. Pero también creo que es una trompeta contra los incrédulos, porque este salmo muestra los pecados que ha llevado el Señor Jesucristo. Y esto lo debe animar a aquellos incrédulos, porque no me va a dar tiempo de hablar todo el salmo lo que dice, pero aquellos que dicen creer, pero siguen con las mismas cosas, son endurecidos de a poco, y su propia incredulidad, vamos a decir, lo que va a ser piedra de tropiezo con el Señor Jesucristo. No solo eso, que dice que Dios los entrega, acá en el Salmo, los entrega a estas personas. Dicen que son creyentes, pero no son creyentes. Y estas mismas, esos mismos que están ahí y son del pueblo de Dios. Por su incredulidad es que esa persona no son salvos. Y acaso de no ser salvos no van a ser salvos de la ira de Dios. Y esto es un poco lo que pasó con el pueblo de Israel. Nos muestra el Salmo acá. Entonces, dicho esto, esta pequeña introducción de casi 7 minutos, voy a empezar. Tendría que empezar, o sea, por muchas partes porque está empapadísimo, pero voy a empezar por el versículo número 1, en esto menos de, no sé cuánto me quedaría, 7 minutos me queda. Pero dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. El salmista ya está hasta el cuello, casi ahogándose de todas las persecuciones y todos los problemas y las persecuciones que tienen. Ahora si lo vemos del lado de Cristo, el Señor Jesucristo también había sido cargado, pero Él estaba así, pero a causa de nosotros. A causa de nosotros es que Él tenía todos estos pecados que se le habían puesto a Él. Y Él clama. Usted dirá, ¿cuándo clama? Él fíjese cuántas veces va a orar. Incluso le dice, puede quitar la copa de la ira que tenía, sino que se haga su voluntad. Fíjese en lo que dice en el versículo número 4. Yo voy a tocar algunos nada más. Pero dice, más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos, me hacen devolver aquello que no robé. Fíjese, el Señor Jesucristo está siendo acusado de acá de robar algo que Él no había robado, que no había sustraído. Cuando usted ve, a Él se lo está acusando, podríamos decir, injustamente. Porque si usted ve, hablamos de robar, podemos empezar antes de la creación, cuando Satanás quiso tomar el honor, quiso tomar la gloria de Dios, y él sí que podría haber sido acusado. En cambio, el Señor Jesucristo no. Adán sí pudo haber sido acusado de tomar o de robar, porque él de alguna forma consintió lo que su mujer hizo. Su mujer saca de un lugar, él como cabeza le podía haber dicho, sigue tu mujer con tu vida, yo voy a seguir obedeciendo a mi padre, y la hubiera dejado a ella, porque él la tenía que haber dejado, entregado. Pero no, él consintió y comió y siguió, y así entra el pecado a causa del hombre. Entonces, fíjese, David, que está escribiendo acá también, él consintió, por medio de estar en la guerra, vio a Betsabé, y a causa de eso él roba, porque acá estamos hablando, dice, me acusan de algo que robé, dice el salmista, pero Cristo se lo acusaba de algo, pero no es así. David sí se le podía ser acusado porque robó la mujer de Urías, y lo manda a matar incluso, ¿sí? Y así podríamos decir que todos podríamos ser acusados de robar algo, pero Jesucristo no. Se lo acusaba de devolver aquello que él no había robado. Y él no había robado, incluso todo lo contrario. Si usted conoce la doctrina de la kenosis en Filipenses capítulo 2, versículo 6, donde se despoja, no de su gloria, pero él baja abajo y se humilla por nosotros. Él sí podríamos decir, él sí le pertenecía todo. Dice, lo acusaba de robar. ¿De robar de qué? Sí, de todo. Él se negó de sus privilegios divinos, de todo lo que tenía. Todo era él, legítimamente es suyo, pero él se negó, se hizo pobre por nosotros para que nosotros seamos ricos, pero la humanidad lo condena a él y lo crucificó. Aquel que de verdad es y es heredero de todo. Y esta gente lo acusó diciendo que la ley de él se hizo a Dios, hijo de Dios a sí mismo, y lo mataron al Señor Jesucristo, lo crucificaron. Y así fueron todas las cosas que aparecen en este salmo. Usted la puede encontrar, yo voy a ir por algunas partes. El Salmo 69, 26, donde habla en esta parte,
Dice, porque han perseguido al que ya tú has herido y cuentan del dolor de aquello que tú has traspasado. Amados, tendría toda la tarde para hablar de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de este Salmo 69, versículo número 26. ¿Por qué persiguieron porque persiguieron al que tú afligiste? Aunque si usted va, me queda muy poco tiempo, pero en Hechos capítulo creo que 2, versículo número 23. Hechos capítulo 2, versículo número 23. No me da el tiempo, de verdad, para ni siquiera. Pero dice así: a este entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. Fíjese, el Salmo 69, versículo número 26 dice que persiguieron al que tú afligiste. ¿Quién es que fue que afligió? El hombre no fue Dios, el Padre el que lo afligió, cayó la ira en un acuerdo intratrinitario. Amado, estamos hablando del sufrimiento del Mesías, que esto formaba parte de, podríamos decir, del propósito intratrinitario, de un pacto desde la eternidad. Mientras tú estás pensando en vanidades y en tonterías de este mundo, hay un plan divino que se va llevando a cabo en este mundo. Gente que va yendo al infierno mientras la gente pierde el tiempo con cosas de acá. Pero ya hay un plan divino que se va desarrollando antes que existiera una célula, una molécula y nada, un polvo de la tierra. Ya estaba ese plan. Y Dios sigue, a pesar de que la humanidad sigue en pensamientos vanos y tontos, Dios va desencaminando en su plan de providencia divina, va llevando a cabo. Y esto se cumplió. En el Salmo podemos ver eso. Y más adelante, miles de cientos de años después, podemos ver en el cumplimiento en Isaías 53, también podemos ver cómo se cumplió el varón de los dolores que iba a sufrir. ¿Quién lo afligió? ¿Quién lo afligió? Fue el Padre, pero el hombre es responsable de sus acciones. ¿Sí? Podríamos hablar mucho de este Salmo 69 acá, cuando dice una parte que el celo de la casa lo consume ahí. Acá, en este Salmo, amados, no sé si han leído alguna vez Juan, cuando él entra y rompe el templo, ¿te acuerdas? Le pega a los cambistas. Y ahí, ¿por qué? Porque en este había un pacto también mesiático, davídico. En 2 Samuel capítulo 7, ¿se acuerda que dijo que un hijo de él iba a venir? Bueno, tu celo versículo Salmo 69, versículo 9, porque el celo de tu casa me ha consumido. Amado, eso se cumple con el Señor Jesucristo en Juan capítulo 2, entra y le pega un azotazo a todos estos hombres chantas que estaban vendiendo y lucrando ahí. ¿Por qué? Porque Él iba a destruir ese templo. Él es el templo viviente y ahora somos el templo viviente nosotros. Este salmo está lleno de profecías mesiáticas. Si usted puede entender esto, si tan solo Dios le permitiera entender lo que habla acá, usted dejaría de andar en las vanidades. Entendería que un plan divino se viene ya desarrollándose ya desde la eternidad. Todo esto apunta a Cristo, amados. Cada cosa, Salmo 69, ahí nomás también el versículo número 25. Hay tantos textos acá que no me da tiempo. Sea desolado tu campamento y nadie habite en tus tiendas. En el mismo Salmo acá habla de qué? De que lo que habla en Hechos capítulo 1, versículo 20. Que se aplica a Judas. Judas era el que iba a vender al Señor Jesucristo por unas monedas. El Salmo 69, versículo 27 al 28 también el mismo Salmo. ¿Qué habla? Habla de un juicio, de un castigo eterno para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Está lleno ahí también, en el Salmo 69, número 25 también está apuntando, y en el Salmo 22, versículo número 23, también está apuntando este juicio que Dios los entrega a sus propios deseos, a sus propias pasiones del corazón, a esta gente malvada que dice creer en Jesucristo, pero no cree. Dios le dice que creen, pero no creen. Los entrega una ceguera espiritual para que anden en las vanidades y las tonterías de su corazón, y nunca se van a arrepentir. Porque dice que Dios lo va a entregar a sus mentes, a sus deseos. Eso, amado, aparece en Romanos capítulo número 11. El apóstol Pablo habla de lo mismo. Versículo 9, en Romanos capítulo 11, versículo 9 y 10. No sé si lo han leído una vez. Hice una predicación exegética sobre esto, donde Pablo habla de la maldición. Y esto lo pueden aplicar, amado, este mismo salmo a lo que habla Pablo en Romanos. Dios le endurece el corazón. Le endurece el corazón. Escuchan, sí, información nada más. Pero el mensaje verdadero de Cristo nunca produjo un cambio en su corazón, no hubo regeneración.
por lo tanto el salmista ora de una oración imprecatoria, asombrosa. Pero Cristo no hace eso. El salmista aplica esta oración para que Dios los maldice, pero Dios es el que los bendiga. No saben lo que hacen. De alguna forma esta maldición podríamos decir futura, que se va a venir en un juicio. Pero la maldición cayó en el justo, que no cometió pecado por nosotros, se hizo pecado. Y esa maldición que está diciendo el salmista cae en el justo, para que nosotros que somos injustos seamos librados, amados. Podríamos hablar muchísimo más de este clamor del justo, que es Cristo, que no cometió un pecado y aún así clamó al Padre. Y el Padre no tuvo misericordia, el Padre derramó su ira. ¿Y usted cree que se va a librar con una simple oración de entrega? No, amados. Debe confiar en Jesucristo. Hoy es un tiempo de gracia, hoy hay salvación. Aunque esto se aplica al siervo sufriente, también se puede aplicar a toda persona que clama, que confía en el Señor Jesucristo y va así como está. Se me acabó el tiempo. Espero que tenga un bonito día. El domingo que viene nos vemos con el Salmo número 70.